Antes de comenzar hoy quiero decir una palabra sobre los paquetes que recibieron en la entrada. Si no saben, esto es porque vamos a participar hoy de la Cena del Señor. No te preocupes, déjenlos allí al lado suyo cuando llegue el momento. Vamos a participar todos juntos. Así que... y hay alguien que no lo tiene, que necesita. Hay alguien que no se dio cuenta cuando entró. Era difícil a la tarde, ¿no? Porque lo estaban poniendo en las manos. Bien. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios 11. Volvemos a nuestro estudio de 1 Corintios 11. Y hoy vamos a hablar de la Cena del Señor. Es lo que Pablo habla aquí en este pasaje. Y vamos a ver lo siguiente hoy. Vamos a ver que la Cena del Señor tiene que ser del Señor. Uno dice obvio, pero no es siempre tan obvio. Pero eso es lo que Pablo va a hablar hoy, que la Cena del Señor tiene que ser del Señor. Hay muchos abusos de la Cena del Señor. Para la religión en sí es simplemente un rito religioso. En algunas iglesias llega a ser una perversión del Evangelio. Un sacramento que dicen que te puede salvar, que la Biblia no dice, controlado por la iglesia. Entonces la salvación queda en las manos de la iglesia, y enseñan lo que se llama teológicamente transubstanciación, que el pan se transforma en el cuerpo de Cristo y la copa se transforma en la sangre de Cristo. Y entonces, aunque la Biblia dice que Cristo murió una vez para siempre, lo sacrifican día tras día, tras día, tras día, en una perversión total de lo que es la Cena del Señor. Para el tiempo en el cual estamos viviendo, había mucha conversación. ¿Qué hacemos con la Cena del Señor en el tiempo de cuarentena? ¿Se puede hacer virtual? ¿Se puede hacer en privado? ¿Se puede hacer en la casa, con la familia? Nosotros decidimos no hacerlo, menos presencialmente, y en gran manera es por el mensaje, el pasaje que vamos a ver hoy. En Corinto, en el primer siglo, vimos la semana pasada que Pablo comienza a hablarles de ciertas cosas que necesitaban saber, como sobre la adoración pública. Hablaba de las autoridades que Dios había puesto. Y hoy va a seguir hablando de la adoración pública, por hablar de abusos que ellos estaban cometiendo en la celebración de la cena. Pero para Dios, la Cena del Señor fue instituido por Cristo mismo. Es algo sencillo, es algo totalmente enfocado en Cristo, es algo de adoración. Y es adoración corporal, adoración que hacemos en conjunto, en memoria de Cristo, en agradecimiento por lo que hizo por nosotros. Entonces, en el texto de hoy, Pablo nos muestra que la Cena del Señor tiene que ser del Señor. Es su mesa, es su cena, es en su memoria. Le adoramos a Él por entregar su cuerpo y por derramar su sangre para salvar a nosotros. Pero Pablo también va a hablar a nosotros por medio de los Corintios que es posible profanar la Cena del Señor. Es posible venir a la Cena del Señor y que no sea del Señor. Es posible venir a la Cena del Señor y no adorar al Señor. Y más grave todavía, es posible venir a la Cena del Señor y salir siendo culpable del cuerpo y la sangre del Señor y bajo el juicio de Dios. Pablo nos enseña en este pasaje cómo celebrar la Cena del Señor para que sea su cena y no la nuestra. Y hoy vamos a ver en el texto 3 requisitos para que la cena sea del Señor. Ahora, hoy voy a leer el texto por cada punto, porque el texto es largo, y vamos a verlo en secciones. Entonces, comenzando en 1 Corintios 11, versículo 17. Pablo dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis.
¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Esto es la primera parte del mensaje de hoy y es donde encontramos el primer requisito para que la cena sea del Señor, que es que tiene que ser celebrado en plena comunión con los hermanos. Tiene que ser celebrado en plena comunión con los hermanos. La cena del Señor en toda la palabra de Dios jamás está celebrado en privado. Jesús lo instituyó con los 12. Participaron todos juntos. En la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estaban todos unánimes, estaban congregados, estaban adorando y participaron en la cena del Señor. Ahora, es un énfasis muy grande en este texto, observen. En el versículo 17, la segunda parte dice: porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No os congregáis. La palabra significa reunirse con otros en un grupo. Pero observen también, en versículo 18 dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Es la misma palabra, congregáis, es la misma palabra. Versículo 20 dice: cuando pues os reunís vosotros, misma palabra. Versículo 33 que vamos a ver después dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, misma palabra. Versículo 34: si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio, misma palabra. Pablo está marcando que este mensaje es para la congregación y la cena del Señor es cuando se congregan, cuando se reúnen en grupo. Es instituido para adoración corporal, adoración en conjunto. Y para entender el párrafo de hoy, el mensaje de hoy, es necesario entender esto. Pablo está diciendo cómo adorar al Señor juntos en la cena del Señor. Ahora, ¿cómo fueron las reuniones de los corintios? Comenzando en versículo 17, Pablo dice algo a ellos que jamás queremos que sea verdad de ninguna iglesia, mucho menos de nuestra iglesia. Mire lo que dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pablo dice: ustedes se están reuniendo, pero no es para bien. No es para lo mejor, que significa para beneficio, para bien, sino están reuniéndose para peor. Les hace mal reunirse por la manera en la cual se están reuniendo. En versículo 18 va a decir: hay divisiones. Se reúnen para tener divisiones. Versículo 29 dice que es posible comer y beber juicio para sí. Se reúnen y terminan bajo el juicio de Dios. Versículo 30 dice que su conducta en sus reuniones ha resultado en que algunos fueron enfermos, otros debilitados y otros murieron. Entonces imagínate que Pablo dice: ustedes se reúnen y la consecuencia es que algunos están bajo juicio, algunos están enfermos, algunos están muertos, hay división. No se congreguen para bien, si no congregan, se congregan para mal. Ahora dice que habían divisiones, y nosotros que conocemos el libro, la carta, y hemos estado desde cuando comenzamos, sabemos que al principio del libro Pablo hablaba de divisiones. Pero ahora en versículo 18 dice: pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Parece que Pablo está hablando de otra cosa aquí, porque recuerden que al principio del libro estaba hablando de divisiones generales que ellos tenían, que algunos dijeron que fueron seguidores de Pablo, de Pedro, de Apolos y de Cristo, y estaban todos divididos por grupos, diciendo que mi grupo es superior a tu grupo. Aquí Pablo está hablando de otra cosa, que fueron divisiones cuando se congregaron para la cena del Señor. Divisiones muy particulares. Ahora les voy a adelantar y decir cuáles fueron las divisiones de que Pablo está hablando aquí. Estas divisiones, que fue muy típico de la cultura de Corinto en aquel entonces, las divisiones eran entre las personas que tenían poder y riquezas y la gente humilde. Entre los amos y los esclavos, entre los que tenían influencia y los que no tenían influencia. Y Pablo dice aquí en versículo 17:
No puedo aprobar lo que están haciendo, no os alabo. Recuerden en versículo 2 de este capítulo, cuando hablaba del tema anterior, él dijo, yo os alabo por haber retenido las enseñanzas que yo les di, pero cuando toque este tema de su conducta en la cena del Señor, dice, no os alabo, no les puedo alabar. Y más adelante en versículo 22 dice, os alabaré, en esto no os alabo, no puedo alabarlos. Entonces él dice en versículo 17, al anunciaros, al dar estos órdenes, al dar estos mandatos, no les puedo aprobar. Ahora, es muy importante observar aquí también versículo 19, que parece como una paréntesis, pero van a ver cuando llegamos al final del mensaje que es muy importante. Pablo dice en versículo 18, hay divisiones. Y en versículo 19 dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones. La palabra preciso significa necesario. Es necesario que hayan disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Con eso Pablo está diciendo, división no es bueno. División no es bueno. Y va a hablar de la división y decir que no es bueno, es para peor. Pero Pablo está diciendo esto. Aunque división esté mal, división en la iglesia tiene una ventaja, tiene una cosa que hace que es bueno. Y eso es que manifiesta, versículo 19, quiénes son los aprobados. También es implícito que manifiesta los que no son aprobados. Manifiesta en la iglesia quién es quién. Y vamos a ver más adelante que va a ser muy importante quiénes somos delante de Dios. Algunos aprobados en tiempo de conflicto en una iglesia, se ve enseguida quiénes son los fieles, quiénes son los maduros, quiénes son los pilares, quiénes son los inmovibles, quiénes son fieles a la palabra de Dios y quiénes no. Y Pablo dice eso en versículo 19, que las divisiones en Corinto estaban manifestando, poniendo a la luz para revelar quiénes son los aprobados. Ahora, estas divisiones en la iglesia de Corinto estaban haciendo burla de la cena del Señor. En versículo 20, Pablo dice, ¿cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. Es una frase medio raro porque estaban reuniéndose para comer la cena del Señor. Y lo que Pablo está diciendo es que ustedes creen que están reuniéndose y comiendo la cena del Señor, pero quiero avisarles que no están comiendo la cena del Señor. No es mi cena, es la cena de alguien, es la cena de ustedes. Es una cena que ustedes están haciendo, pero no es la cena del Señor. Qué fuerte, ¿no? Qué palabras. Ellos habían transformado algo sencillo y hermoso de adoración en algo que Pablo tenía que decir, esto no es del Señor. En la iglesia primitiva, otra vez en el día de Pentecostés, en Hechos 2, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La cena del Señor fue diseñado y fue así al principio en la iglesia. Un tiempo cuando todos compartían, estaban alegres, estaban juntos, estaban unánimes y estaban adorando al Señor juntos. Tiene que ser así la cena del Señor, porque es del Señor, ordenado por el Señor, es la mesa del Señor, los símbolos son del Señor, es para honrar al Señor, es para adorar al Señor. Pero la cena de los corintios no era del Señor. Ahora déjame explicar. Porque siempre con los corintios tenemos que saber qué estaba pasando en su cultura, porque tenían cosas muy particulares. Ahora, algunos de nosotros cuando entendemos los particulares, vamos a decir, menos mal, que yo no soy ningún corintio, no haría ninguna de estas cosas. Y es verdad, creo. Pero el hecho de que nuestra cultura es diferente no significa que no necesitamos de este pasaje, porque nuestro corazón puede ser bien corintio, aunque no vivimos en la cultura de los corintios. Entonces prestamos atención a lo que el Señor nos puede enseñar. En Corinto, casi todos los banquetes y todas las fiestas estaban relacionados con algún dios pagano. Y como hemos visto cuando estudiamos sobre la carne ofrecida a ídolos, ellos o fueron a un templo o si fueron a una fiesta en otro lugar, casi siempre fue dedicado a algún dios pagano. Pero el sistema dentro de la cultura fue dar
prioridad a las personas de influencia. Las personas que tenían dinero o poder tenían el mejor lugar. A veces ellos se sentaban y el resto de la gente no tenía donde sentarse. Las casas normalmente no fueron inmensas, entonces tenían sus fiestas y la gente de importancia se sentaron y los demás no. Le dieron la mejor comida, le dieron las porciones mayores. Era todo un sistema donde si tú eres un esclavo, pero no es esclavo en este momento, no importa, estás acostumbrado a ser un esclavo, quédate parado. Pero la gente importante tenía los lugares de privilegio. Recuerden que Jesús hacía referencia a eso cuando hablaba de la mesa y dijo, no te sientes adelante de la mesa porque por allí te mandan al fondo. Sentate al fondo para que te inviten a venir más adelante. Fue el mismo sistema. Entonces, las personas de poder fueron dados prioridad y las personas que fueron siervos o esclavos, porque en Roma había mucha diferencia de clase social, se quedaron con lo que sobró o se quedaron parados o se quedaron mirando al comedor adentro. Ahora, todo eso fue la cultura, pero lamentablemente otra vez los corintios traen su cultura dentro de la iglesia. Cuando celebraron la cena del Señor, los llamaron, irónicamente, se llamaron agapes, que significa fiestas de amor. Pero lo que hicieron en su iglesia fue exactamente lo que hacían en la cultura. Miramos en versículo 21. Ellos hicieron con la cena del Señor un banquete. Y versículo 21 dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué estaban haciendo? Primera frase. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena. La palabra adelantarse significa tomar prioridad. Significa anticipar, significa sorprender. Es como que abren las puertas y yo ya voy a la mejor mesa, ya voy al mejor lugar. Yo soy importante, quiero estar en el mejor lugar, sentado como alguien importante. Y los que estaban haciendo más esto, porque fueron invitados a hacerlo, fue las personas de poder o influencia en aquel entonces. Me hacía pensar que a veces, bueno, ya con la pandemia no lo hacemos, pero a veces cuando hay un lunch y hay mesas con sándwiches de miga y empanadas y cosas así, la gente toda está alrededor y después oramos y damos gracias al Señor. He notado en mi vida que a veces cuando oramos la gente está en algunos lugares y cuando terminamos de orar hay algunos que ya están muy cerca a la mesa, ¿no? Ya tenían fueron movidos por el Espíritu, algún espíritu, y cuando decimos amén, ya está. Pero no es solamente los hermanos en la iglesia. Yo me acuerdo que por muchos años tuvimos una reunión, un encuentro pastoral una vez por mes. Y había un misionero que siempre trajo unas empanadas que fueron espectaculares. No sé cómo lo consiguió, fueron fritos, fueron fantásticos. Realmente ahora lo pienso otra vez y digo, me gustaría comer uno. Siempre trajo 2 docenas. Y siempre cuando entró, todos los ojos le siguieron a ver dónde iba a poner esas cosas. Y los pastores son capaces de lo mismo. Oramos y cuando terminamos, yo me di cuenta después de un tiempo que si uno dice, a ver, una pizza acá, ¿y dónde están esas empanadas? Que ya no había ninguna empanada. Desaparecieron. Eso es lo que estaban haciendo los corintios, pero en forma sistemática y en forma muy fea. Ahora dice entonces que algunos se estaban adelantando, tratando de tener el lugar de prioridad con las mejores porciones, estando sentados porque no iba a haber lugar para todos a sentarse. Y dice también que se adelantaron a tomar su propia cena. Las personas que estaban bien económicamente prepararon su cena, los llevaron y la idea, basado en Hechos 2, es que todos iban a traer su cena y iban a compartirlo. Pero estas personas miraron y dijeron, mire, yo compré la mejor corte de carne. Esta persona no sé qué carne va a traer. Yo compré lo que fue preparado hoy. Esto quizás tiene 2 o 3 días, me va a enfermar. No sé qué clase de cosas van a tener ellos, entonces yo voy a ir rápido y voy a comer mi comida porque sé que es mejor. Y yo quiero lo mejor. Eso es lo que estaban haciendo. Se adelantan a tomar su propia cena. Y después dice, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ahora, embriagarse es malo ya en sí, pero no es el punto principal de Pablo acá, sino su punto principal es que algunos estaban con exceso.
Estaban comiendo demasiado, estaban comiendo todo, estaban tomando todo, estaban haciendo cualquier cosa porque era una fiesta para ellos. Pero al otro lado dice, uno tiene hambre. Entonces imagínate, la iglesia viene juntos, algunos van corriendo para comer su propia comida, tener lo mejor de todo. Algunos están comiendo, tomando, están al final borrachos, es tanto así, probablemente también respirando con problemas por todo lo que comieron. Y hay otro que tiene hambre, no comió, estaba parado allí, dicen, bueno, él es un esclavo, ¿qué importa? Él está acostumbrado a ser así. Entonces, eso es lo que ellos estaban haciendo. Y Pablo marca estas realidades con 5 preguntas retóricas en versículo 22, donde él dice, primero, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? Esto es la cena del Señor, si vas a comer así, come en casa. Después dice, ellos sabían que estaban haciendo eso, pero creo que el resto por allí les vino de sorpresa. Dice, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? Por tratar a sus hermanos así, Pablo está diciendo que estaban menospreciando a la iglesia, porque esto fue adoración corporal. Estaban para adorar al Señor todos juntos y ellos estaban despreciando a la iglesia, estaban dando poco valor a la iglesia, estaban haciéndolo a la iglesia en sí y estaban haciéndolo a sus hermanos y al Señor. Pero después sigue y dice, ¿y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Avergonzáis a los humildes? Porque ellos estaban como, bueno, no quiero la comida que él trajo, y si él come no importa. Nosotros sabemos que si tenemos una cena y todos traen cosas y vos no podés traer nada, vas a tener la tendencia de tener vergüenza. A veces hacemos cosas así en la iglesia y animamos a todos a traer lo que pueden traer. Y no debemos tener nunca esa actitud, espero que nunca lo tenemos. Pero también entendemos que si no podemos traer lo que todos los demás traen, por allí nos complica un poco por adentro. Cuando estábamos últimamente en Estados Unidos, nos tocó estar allí el 4 de julio, que es el Día de Independencia. Y la iglesia donde asistimos varias veces anunció que ese día iban a tener una cena así, donde todos trajeron comida. Y después una reunión y después fuegos artificiales. Como no conocimos a nadie, decidimos nosotros, escuchamos los horarios y queríamos ir a la reunión, pero no queríamos ir a la cena. Entonces averiguamos bien los horarios y fuimos a la reunión. Cuando llegamos a la reunión, descubrimos que ellos habían dicho a los miembros, en algún momento, comunicaron, para que los fuegos artificiales sean lindos y de noche, la oscuridad, vamos a atrasar todo por 1 hora o 2 horas, no me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Caemos allí para la reunión y recién están comenzando a comer. Tenía una mesa, todos habían traído sus cosas y nosotros entramos con las manos vacías y ¿qué ahora qué vamos a hacer? No tenemos. Entonces te da como que y también allá ya habíamos comido. Entonces fuimos a una mesa, nos sentábamos, comenzamos a charlar con algunas personas, pero te sentís eso. Ahora, gracias a Dios, esta iglesia vinieron enseguida. No sé si vieron que no trajimos nada porque estás como que, ¿no se dieron cuenta? Pero vinieron y nos dieron la bienvenida y nos trataron muy bien. Pero los corintios no. Entonces, Pablo dice, ¿avergonzáis a los que no tienen nada? Tus hermanos en Cristo, ¿querés que pasen vergüenza? Y después dice, ¿qué os diré? No tengo nada que pueda decir. Os alabaré, en esto no os alabo. Hermanos, antes de ir al próximo punto del mensaje, al segundo requisito, esto nunca puede pasar en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un lugar donde tiene que haber lugar para todos. No importa el color, no importa la nacionalidad, no importa el nivel social, no importa ninguna de esas cosas. Porque delante del Señor somos todos sus hijos. En 1 Corintios 12, 24 dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En Santiago 2,
Santiago dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro o con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, o decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor. Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, yo creo que nuestra iglesia es así, no como el Corintio, sino como Dios quiere que sea. Pero no es así por sí solo. Tenemos que estar siempre conscientes de que la naturaleza humana es marcar esas diferencias, y nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos que ver que no es así. Entonces, en este momento, terminando este primer requisito, quizás vos decís, menos mal que no soy un corintio, yo nunca haría eso, yo no voy a ir corriendo a comer la comida que yo traje, y no voy a dejar a los demás de pie, y no voy a dejar a algunos salir con hambre, así que bueno, menos mal que este mensaje no es para mí. Pero eso es todo cultural. La pregunta que debes hacerte seriamente es, ¿qué actitud tengo yo en mi corazón? ¿Me creo superior a alguno de mis hermanos? ¿Busco realmente el mío primero? ¿O estoy pensando también en los demás? ¿O estoy estimando a los demás como superior a mí mismo? ¿Comparto de lo que yo tengo con los demás? ¿Soy egoísta o realmente amo a mis hermanos como la Biblia enseña? Y este gran pecado en Corinto los llevó a deshonrar al Señor por completo en la cena del Señor. Ahora, vamos a pasar al segundo requisito. El segundo requisito comienza en versículo 23. Esta parte conocemos muy bien. No dejes que sea muy conocido, bloquear tu mente para ver de vuelta lo que dice aquí. El primer requisito es que tenemos que entender que la cena del Señor se celebra en congregación. Segundo, tiene que ser celebrado en adoración al Señor. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto en 4 versículos es lo que es la cena del Señor. Y Pablo comienza por decirles, mire, yo ya les enseñé sobre esto, pero quiero que sepan que esta instrucción no viene de Pablo, viene del Señor. No es la opinión de Pablo. La cena del Señor no está sujeto a nuevos diseños. El Señor lo instituyó, y aquí tenemos la enseñanza de lo que es la cena del Señor, si va a ser del Señor. Ahora, en versículo 23, entonces Pablo dice, porque yo recibí, lo tomé de Jesús, y dice, lo que yo recibí del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Estas dos palabras van juntos, porque uno significa, el Señor me pasó algo a mí, y ahora yo lo transmito a ustedes. El Señor me entregó esta verdad a mí, y yo ahora lo entrego a ustedes. Lo transmito, lo encomiendo. Ustedes tienen que guardar estas verdades y llevarlo adelante a la próxima generación. Yo les entrego. En el tiempo pasado lo hizo. Y entonces comienza a enseñar. Y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vemos aquí 4 verbos, 4 acciones. Jesús tomó pan. Y cuando hacemos la cena del Señor, usamos pan. No usamos otra cosa, porque el Señor
lo hizo con pan y nos mandó a hacerlo con pan. Lo hacemos con pan. Dice que dio gracias. Eso vino porque esto fue instituido en la Pascua que celebró Jesús, y siempre en la Pascua dieron gracias en forma especial en el medio de la Pascua. Y después dice, lo partió. Lo partió. Quiero hacerles recordar, en capítulo 10, versículo 17, Pablo había dicho esto: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El Señor tomó un pan y el Señor distribuyó el pan. Ahora, pensad en los corintios y lo que ellos estaban haciendo. Imagínate que el Señor agarra el pan y dice: a ver, Pedro, mira, te voy a dar la mitad, porque tú eres mi favorito. Y tú siempre decís cosas que me das más oportunidad de corregirte que a nadie. Y Judas, que nadie sabe lo que va a hacer, pero mire, Judas, te voy a dar esta miga, porque yo le conozco. Ahora, la Biblia no nos dice, pero solo puedo pensar que el Señor tomó el pan y lo partió y dio a cada uno por igual. Seguramente no vemos protestas. Si los discípulos hubieran protestado, sabemos lo que era su forma de pensar en esas cosas. Entonces el Señor tomó un pan, dice: esto es para todos nosotros, y Él lo parte y Él lo distribuye a todos. Y después nos dice lo que dijo el Señor. Él dice, versículo 24: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora, no voy a tomar esta oportunidad de hablar teológicamente sobre la doctrina que se llama transubstanciación, que enseña en la misa, porque no hay tiempo y porque no está en el texto y porque es absurdo. Nadie creyó eso en la iglesia primitiva. Tenemos que pensar así: Cristo está en carne delante de ellos y dice: esto es mi cuerpo. Ninguno de los discípulos dijo: mira, el pan se transformó en el cuerpo de Cristo. Es absurdo. Era pan y representaba el cuerpo de Cristo. Pero hay tanta controversia religiosa en eso, teológicamente, y perdemos una palabra tan importante acá que quiero que ustedes observen. Dice así: esto es mi cuerpo que, y aquí está la palabra, por. La palabra más importante en esta frase es la palabra por. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Es partido por ustedes. Es partido por ti. Yo estoy siendo sustituto. Yo estoy yendo en tu lugar. Mi cuerpo está colgado en la cruz donde debe ser tu cuerpo. Mi vida está siendo entregada donde debe estar tu vida. Yo estoy dando mi vida infinita para que ustedes puedan tener vida eterna. Mi cuerpo es partido por vosotros. Eso es la palabra clave. En Isaías 53 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermanos, cuando venimos a la cena del Señor, una palabra grande que debemos pensar es esta palabra por. Su cuerpo fue dado por, partido por nosotros, para que nosotros podamos ser salvos. Y Él dice entonces, haced esto en memoria de mí. Haced es un mandato. Haced la cena del Señor, pero en memoria del Señor. Es cristocéntrico. Es adoración. Estamos pensando en su muerte y resurrección. Estamos pensando también en su venida. La cena del Señor es del Señor. Y tiene que ser cristocéntrico. Ahora, versículo 25 habla de la copa y dice: asimismo, en la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es importante esta frase que utiliza Pablo, el nuevo pacto.
era importante para ellos escuchar esa frase por lo que Pablo estaba diciendo a ellos. El problema de los corintios es que no estaban adorando a Cristo en la cena del Señor porque estaban festejando, estaban haciendo su propia fiesta y estaban maltratando a hermanos que ellos creyeron que fueron inferiores. Pablo dice aquí, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nosotros, la iglesia, somos, podemos llamarnos así, el pueblo del pacto. Dios no hizo un pacto individual, lo hizo individual en cierta manera, pero es el mismo pacto. Pactó con todos nosotros la salvación que nosotros tenemos, todos juntos. En el pacto están ricos y pobres, esclavos y libres, gentiles y judíos, hombres y mujeres, todas las nacionalidades, todo lo que Dios ha elegido, todos los que el Señor ha salvado, somos pueblo del pacto. El pacto nos unifica en uno. Un pacto es como un contrato especial, es como un último testamento. El pacto, el nuevo pacto fue iniciado por el Señor. Es un pacto muy único en el mundo porque es un pacto donde el Señor dijo, vamos a hacer un acuerdo, vamos a hacer un contrato, vamos a hacer un pacto. Yo voy a morir por sus pecados, yo voy a tener cargado sobre mí sus pecados, yo voy a morir, yo voy a resucitar, yo voy a hacer absolutamente todo para salvarles y en este pacto ustedes no van a hacer absolutamente nada. Y si el Señor hubiera dicho, vamos a hacer un pacto y para este pacto yo voy a hacer casi todo, pero voy a requerir algo de ustedes, estaríamos todos perdidos. Es el nuevo pacto en el cual Cristo murió, el cuerpo de Cristo fue partido, Cristo derramó su sangre, Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó y Cristo nos ofrece la salvación gratuitamente porque Él hizo absolutamente todo. Y nosotros que somos salvos somos el pueblo del pacto. Este pacto fue comprado con la sangre de Cristo. Todos los pactos fueron así. En Éxodo 24:8, cuando el Señor estableció el pacto mosaico, dijo, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces fue sellado el pacto con Moisés con sangre, pero sangre de animal. En Hebreos 9:12 dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, el Señor Jesucristo con su sangre consiguió para nosotros eterna redención, una vez para siempre. Y Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Desde Adán y Eva cuando pecaron no había perdón de pecados sin sangre. La paga del pecado es la muerte, es la única manera. Entonces sacrificaron animales por tantos siglos, pero al final el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, derramó su sangre una vez para siempre para que nosotros podamos tener perdón. Sin eso no tendríamos perdón, no sería ningún pacto. Entonces cuando venimos a la cena del Señor, Él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y dice, mandato, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que tenemos que recordar de la sangre de Cristo, tenemos que enfocar en lo que significa la sangre de Cristo, que con la sangre de Cristo somos perdonados. Pablo sigue diciendo lo que es en versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Ok. La muerte del Señor anunciáis. Cuando participamos, estamos anunciando la muerte de Cristo. Te acompaña un familiar, está viendo un cuadro del Evangelio mismo que Cristo derramó su sangre, Él murió por nosotros, así nosotros podemos tener vida si ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. La palabra anunciar significa hacer público, proclamar. En la iglesia primitiva todos sabían lo que ellos hicieron con la cena del Señor, y ellos entendieron, a veces lo mal entendieron, pero fue un anuncio público de lo que el Señor estaba haciendo. Y dice después, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. También está incluido en esto que sabemos que vamos a seguir
participando de la cena del Señor y adorando al Señor hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque anunciamos su muerte, pero Él vive. Amén. Él vive y vuelve pronto. Así que el Señor está diciendo, venga a la cena, pero no tu cena, no tu banquete, no tu momento para festejar, sino venga a la cena del Señor en comunión con tus hermanos y para adorar al Señor. Tercer requisito, la cena del Señor tiene que ser celebrado con una examinación personal. Versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ahora, déjame decir en primer lugar sobre este último punto. Bueno, primero quiero decirles que aprendí mucho esta semana sobre esta última parte. Siempre preparando un mensaje aprendes muchas cosas. Esta parte aprendí cosas que para mí fueron fascinantes. Por otro lado, quiero que entendamos esto. Pablo está enfrentando un problema en Corinto que ya hemos visto y ahora va a darnos cómo solucionar el problema, las consecuencias del problema. Pero no debemos venir a la cena del Señor pensando principalmente en examinarnos. Tenemos que examinarnos, ya vamos a hablar de eso. Tenemos que probarnos, tenemos que hacer eso. Pero no debemos venir pensando en eso y no debemos dedicar nuestro tiempo en la cena del Señor a eso. Realmente debemos hacerlo antes de venir. Porque cuando venimos a la cena del Señor, Pablo nos está diciendo, todo gira alrededor de Cristo. No queremos que la cena del Señor en tu vida gire alrededor de tus pecados y tus actitudes y las cosas que vos tenés que arreglarlos delante del Señor, pero el enfoque es Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado en este pasaje, porque tenemos que ver lo que estaban haciendo los corintios y tenemos que examinarnos todos nosotros. Y no estoy diciendo que no lo hagan, la Biblia dice de hacerlo, pero hacerlo de antemano para que podés enfocar en Cristo cuando participamos de la cena del Señor. El tercer requisito es que sea celebrado con una examinación personal. Ahora, siempre pensamos en esta palabra, participar indignamente. Quiero decir que si hablamos bien en nuestro entender de la palabra digno, ninguno de nosotros somos dignos realmente de participar de la cena del Señor en nosotros. Primero venimos a la cena del Señor reconociendo que no somos dignos en sí, pero porque somos justificados y santificados por la obra del Señor, entonces podemos venir siendo dignos por la dignidad provisto por el Señor Jesucristo. Realmente podemos venir dignos solamente porque Cristo nos dio eso cuando nos justificó. Ahora nos dice acá, entonces, que no debemos participar indignamente. Ahora, la palabra en sí, es sorprendente realmente lo que significa la palabra, porque simplemente significa, voy a leer el versículo 27 con una traducción más clara de lo que significa, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor inapropiadamente o sin cuidado, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dentro del contexto, lo que Pablo está diciendo, no venga a la cena del Señor sin enfocar en mí, sin adorarme a mí, en una manera que va a profanar la adoración que es el diseño de la cena del Señor. No vengas en forma inapropiada.
Ahora, nosotros siempre enseñamos, y es correcto porque es por aplicación, que debo examinar mi corazón y confesar cualquier pecado para venir a la cena del Señor en plena comunión con Él. Debemos hacer eso igualmente en nuestras vidas constantemente, 1 de Juan 1:9. Pero aquí en el contexto, Pablo está diciendo, no vengas a la cena del Señor distraídos por tu cena, distraídos por tu banquete, distraídos por tus actitudes, distraídos porque tú tienes actitudes incorrectas con tus hermanos. Venga como congregación en forma apropiada, con cuidado, enfocado, pensando en el Señor para adorar al Señor. Y si no, es una manera indigno de venir. Y en ese caso, Pablo está diciendo que si venimos y es rutina, si es un rito, si no estamos pensando en el Señor, si solo decimos, es la cena del Señor, así que voy a estar 10 minutos más esta semana. Si no estoy adorando al Señor, entonces estoy profanando la cena del Señor. Estoy despreciando la muerte de Cristo. Y dice, mire lo que dice, el que participa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es pecar contra el cuerpo y la sangre. Es sin discernir, dice el texto, sin distinguir, sin identificar todo lo que está pasando aquí. En versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es juicio que come y bebe para sí. Ahora, quiero que observen algo en versículo 29. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, hay dos palabras en ese versículo que no están en el griego. Los traductores lo agregaron. A veces hacen eso para que entendamos, pero siempre es un peligro cuando lo hacen porque están interpretando. Ahora, déjame leerlo como diría en griego. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Ahora, en el contexto de este pasaje, creo que es mejor interpretar el cuerpo no como lo que es simbolizado por el pan, el cuerpo de Cristo, sino el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Los que han venido sin discernir el cuerpo, juicio comen y beben para sí. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es pecar contra su iglesia, es pecar contra su cuerpo, es pecar contra el pueblo del pacto, cuando estaban maltratando a los humildes por los cuales Cristo había dado su vida, los humildes que eran parte del pacto, los humildes que eran iguales delante de Dios. Pablo dice, si haces así, juicio comes y bebes para ti. Ahora, hermanos, otra vez, déjame decir, nosotros no tenemos un banquete y nadie puede portarse como se portaron los corintios. Pero cuando nosotros examinamos nuestros corazones para adorar al Señor corporalmente, como iglesia, debemos examinar nuestro corazón en cuanto a mi actitud hacia mis hermanos. Ahora miramos, antes de ver un poco más eso, vemos las consecuencias de participar así. Versículo 27. Dice que seré culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora imagínate, venís a la iglesia y terminás siendo culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La palabra culpado significa ser responsable, culpable, puesto en contra a Jesús y su cuerpo y sangre. Si yo vengo en una manera así pecaminoso, pensando que yo soy mejor que mis hermanos por lo cual Cristo murió, y participo de la cena del Señor, soy culpable del cuerpo y de la sangre del Señor por participar en forma no digna, por deshonrar el cuerpo de Cristo, su iglesia. El cuerpo por el cual Cristo murió, estoy deshonrando a Cristo. Y estoy violando el propósito central de la cena del Señor, que es honrar a Cristo, quien salvó a todos nosotros. Ahora miren versículo 29. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. La palabra juicio allí significa un decreto, un veredicto, una condenación que viene de parte de Dios. En este caso, Pablo nos dice de qué consiste, versículo 30, enfermos, debilitados y muertos.
Entonces, si yo vengo así con la actitud de los corintios, estoy bajo el juicio de Dios, y ese juicio puede incluir enfermedad, debilidad y la muerte. Ahora, déjame decir aquí que no toda enfermedad en la congregación es causada por esto, ¿sí? Uno dice, mira, fui a la cena del Señor, el lunes me enfermé, la gente va a pensar que... Yo diría más, menos si una persona está puesto bajo la disciplina de la iglesia local. Yo por lo menos nunca diría, fulano está enfermo, me parece que debe ser el juicio de Dios. No es para mí juzgar eso. Esto fue el apóstol Pablo hablando por inspiración del Espíritu Santo. Él dice, entiendo por el Espíritu Santo que hay enfermos, debilitados y muertos porque están profanando la cena del Señor. Ahora, entonces, es algo muy serio. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, Pablo acá nos da la solución a este problema. Versículo 28. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es un mandato, es un imperativo. Pruébase cada uno. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de probarnos, de examinarnos. Significa una examinación crítica, poner a prueba, examinar. Y es para mí hacerlo conmigo, no contigo. No es para mí examinar a ti, es para mí examinar a mí, es para vos examinar a ti mismo. ¿Y cómo se hace? Aquí es muy claro, se hace antes de participar, y la idea es arreglar cuentas para poder participar. Pero ¿qué es lo que debemos probar? En este contexto, principalmente, antes de adorar, lo que tenemos que evaluar es cuál es mi actitud hacia mis hermanos. Entonces, hermanos, otra vez, no vamos a portarnos en un banquete como los corintios. Pero quizás debo preguntarme, ¿qué es mi actitud hacia mis hermanos? ¿Soy egocéntrico? ¿Estoy pensando que todo gira alrededor de mí? ¿Estoy pensando en que un hermano necesita suplir mis necesidades? ¿O estoy pensando en cómo yo puedo ser una bendición a un hermano? Yo me creo mejor que algún hermano. Bueno, pastor, no me creo mejor que la mayoría, pero mira, date cuenta de fulano, soy mejor. Sí, algunos piensan eso en su corazón. Entonces es lo que tenemos que examinar. ¿Estimo a todos los demás como superiores a mí mismo o considero que yo soy superior a los demás? ¿Soy parte de un pueblo de un pacto o creo que hay diferencias dentro del pueblo del pacto? ¿Amo a todos mis hermanos o solo a algunos hermanos? ¿O solo amo a los hermanos que me pueden ser de beneficio para mí, pero los que no me pueden dar nada, no tengo tiempo para ellos? Hermanos, tenemos que tener cuidado porque no cometemos las acciones de los corintios, pero podemos tener las mismas actitudes de los corintios. Y el Señor quiere que en la iglesia sea realmente el pueblo del Señor, que estemos pensando no cada uno en el suyo, sino en lo de los demás, que cada uno de nosotros estimamos a los otros como superiores a uno mismo, que nosotros realmente vivamos por el amor, que sea como Jesús dijo, que van a saber que somos sus discípulos por el amor que tenemos los unos a los otros, y debemos venir a la iglesia y nunca debe haber ninguna diferencia entre nosotros. Y ojo que en aquel entonces fue por nivel social. Hoy en día puede ser por nacionalidad, puede ser por color, puede ser por nivel social, puede ser por muchas cosas. Tampoco necesitas tener dinero para mirar mal en el que tiene menos. Muchas veces es el que está luchando para la clase media que tiene malos pensamientos para los que están un paso atrás. Porque no es una cuestión de acciones en sí, es una cuestión de actitudes que yo puedo tener dentro de mi corazón. Y el Señor quiere que la iglesia sea la iglesia de Cristo y que seamos todos uno. Entonces dice, probarse. Ahora, versículo 31. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos. Quiero que sigan con mucha atención aquí lo que vamos a ver. Esto tengo que admitir que lo entendí mucho mejor ahora que nunca en mi vida. Antes ya nos mandó a probarnos, ahora dice que es algo que estamos haciendo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué va a pasar? Hermanos, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos y nos arrepentimos de actitudes y acciones incorrectas, dice, no seríamos juzgados.
Amén. No vine a la iglesia para estar bajo el juicio de Dios, pero si vengo y profano la cena del Señor, estoy bajo juicio. Pero si me examino y arreglo cuentas, no seré juzgado. Amén. Yo prefiero examinarme a mí antes de estar bajo el juicio del Señor. Entonces me evalúo, considero, juzgo a mí mismo. La palabra examinar puede significar juzgar. Yo juzgo a mí mismo y ahora no seré juzgado. Ahora versículo 32. Mas siendo juzgado, somos castigados por el Señor. Los que no se examinan o los que se examinan y no se arrepientan serán juzgados. Y ese juicio es ser castigado por el Señor. Ahora uno dice, el Señor me va a castigar. Qué palabra fuerte. Y quiero decirles que es una palabra linda. Es una palabra un poco diferente de lo que entendemos nosotros por castigar, porque la palabra significa disciplinar. La palabra es la palabra del cual sacamos pedagogía. Es instruir un niño, es preparar un niño, es entrenar un niño, es dar instrucción, es dar la habilidad de tomar decisiones apropiadas. Entonces está diciendo para nosotros que somos creyentes, aun cuando no nos examinamos y cuando estamos bajo el juicio del Señor, va a ser la disciplina de nuestro Padre que nos ama. Porque el Señor quiere traernos a arrepentimiento. En Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 30 decía que esta disciplina puede incluir enfermedad, debilidad y aún la muerte. Puede incluir esas cosas, pero está para que vos y yo como hijos de Dios y la disciplina del Señor venimos a arrepentimiento. Y hermanos, este contexto, este pasaje, esta verdad, nosotros pensamos que si yo no maltrato a la gente en la comida estoy bien, pero todos luchamos con el orgullo, todos luchamos con la soberbia. Es algo que tenemos desde nuestro nacimiento, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa y el Señor quiere que seamos humildes. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero hay más. Y esto es donde vamos a hacer referencia al versículo 19. Miren 32, dice, mas siendo juzgados, los que no se examinan, no se arrepientan, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esto es otra categoría de personas. En versículo 19, Pablo dijo, las divisiones demuestran quiénes son aprobados. También es implícito, demuestran quiénes no son aprobados. Ahora Pablo está diciendo, va a haber tres categorías de personas. Los que se examinan, se arrepienten y no están juzgados. Van a ser creyentes que se examinen o no se examinen, no se arrepienten y van a ser disciplinados para que el Señor los trae a arrepentimiento. Pero hay otra categoría de personas. Son los que son condenados con el mundo. Eso es mucho peor que enfermarse, de ser debilitado o aún morir en el Señor. Porque sabemos que en las iglesias, y la Biblia lo habla todo el tiempo, hay trigo y cizaña. Hay profesantes y convertidos. Y aquí, como vimos en versículo 19, estas cosas revelan quiénes son. Entonces Pablo dice, lo repito, versículo 31, examinate para no ser juzgado. Si no te examinas, si eres hijo de Dios, vas a ser juzgado y vas a ser disciplinado por el Señor. Si estás viviendo disciplina en este momento, arrepiéntate y volved al Señor. Pero espero que no seas entre los que no están disciplinados por el Señor, porque significa que no eres hijo y serás condenado con el mundo. Versículo 33, Pablo termina volviendo al principio, marcando fruto de arrepentimiento. Dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. No te adelantes, no busques el mejor lugar, no busques la mejor comida, no busques la porción más grande, no seas egoísta. Esperad a los demás, decida al otro, sentate en el mejor lugar.
Sentate en el mejor lugar. Tráele la mejor porción. Mire, él no comió todavía. Vení, comed. Esperaos los unos a los otros. Versículo 34. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Dice, si querés una fiesta, haga una fiesta en tu casa, pero no hagas tu fiesta en la cena del Señor. La cena del Señor es del Señor. Es en memoria de Él, es en honra a Él, es en adoración a Él. Y hermanos, tenemos que tener cuidado nosotros también que no profanamos la cena del Señor. Que no se transforme en un rito, que no estemos distraídos con otras cosas, que no tenemos actitudes cuando participamos, porque es algo que hacemos juntos. Eso es el punto de este pasaje, lo hacemos juntos. Esa adoración. Entonces, examinate, probate, discerniendo el cuerpo de Cristo, tus hermanos. Venid con humildad. Venid reconociendo que eres parte del pueblo del pacto del Señor. Venid reconociendo que al pie de la cruz somos todos iguales. Así no serás juzgado, no serás disciplinado, no serás condenado. Entonces, en un momento vamos a participar de la cena del Señor. Y otra vez, como dije antes, el centro de este pasaje es la parte que más conocemos, versículos 23 a 26. Les recomiendo que cuando sabes que vamos a servir la cena del Señor, que te examines en casa, que hagas la prueba antes de venir, para que cuando venís podés estar pensando solamente en una cosa: Cristo, su cuerpo entregado por mí. Cristo, su sangre derramado para hacer un pacto en el cual yo no pongo nada, pero recibo todo. Por lo cual tengo perdón y vida eterna. La cena del Señor donde podemos anunciar su muerte. La cena del Señor donde podemos pensar en su venida. Eso es lo que es la cena del Señor. Y tiene que ser del Señor. Si estás aquí en esta tarde y no conoces a Cristo como Salvador, estamos por participar de la cena del Señor. Y quiero marcar otra vez lo que ya hemos hablado. Si tu salvación eterna dependería algo de ti, estarías perdido. Tú eres un pecador, nunca vas a dejar de ser pecador. Dios es santo, no podés alcanzar su gloria, no podés ser perfecto. Tenés que ser perfecto para entrar en el cielo, sin pecado. ¿Cómo podés lograrlo? Es imposible para ti. Es imposible para todos nosotros. Por eso Cristo murió y pagó la cuenta por todos tus pecados. Él pagó todo. Al confiar en Él como tu Salvador, Él te justifica delante de su Padre. Él pagó, tu cuenta está pago. No serás juzgado por tus propios pecados, porque tus pecados ya fueron juzgados en Cristo cuando Él murió por ti. No podés agregar nada, simplemente tenés que hacer así. Cuando yo fui a la cena el 4 de julio y todos llevaron comida, yo fui así. Fui con las manos vacías. No, fui sorprendido, como algunos van a sentir sorprendidos aunque están avisados. Tenés que venir al Señor con las manos vacías porque no tenés nada para ofrecer. Tenés que venir al Señor arrepentido por tus pecados. Y tenés que creer que el Señor Jesucristo murió por ti, pagó tus pecados en la cruz y resucitó. Y el Señor dice que en este mismo momento, si pones tu fe en Cristo, si decís al Señor, Él está presente, Él puede ver tu corazón. Puede decirle: Señor, Él está hablando de mí, de tu palabra. Soy pecador, necesito de un Salvador. Creo que Jesucristo murió por mí y Él te salvará. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estas instrucciones que nos has dado sobre esta cena que pertenece a ti. Pedimos, Señor, que lo celebramos siempre haciendo que sea cristocéntrico, que nuestro enfoque esté en Cristo. Te damos gracias que el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros. Te damos gracias por este pacto
único en la historia del mundo, en la historia del universo, en el cual tú hiciste todo porque nosotros no pudimos ofrecer nada. Te damos gracias, Señor, y queremos adorarte y agradecerte en esta noche, mientras que tomamos del pan y de la copa, pensando en este gran plan de salvación, en nuestro gran Salvador que entregó su cuerpo, nuestro gran Salvador, el Cordero de Dios que derramó su sangre una vez para siempre, para que nosotros podamos tener vida eterna y estar seguros que tenemos vida eterna, porque con su sangre pagó la cuenta por todos nuestros pecados. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tomar ahora los